Buenos días. El día de hoy vamos a ver el curso de geometría y el tema es bisectriz de un ángulo y ángulos congruentes. Muy bien, vamos a ver la pregunta 1. Dice si OM es bisectriz del ángulo POQ. Muy bien. OM, bisectriz. ¿Qué significa bisectriz? Que estos ángulos son iguales, ¿no? Este que está por acá y este que está por acá. El bisectriz del ángulo POQ. POQ, sí, bisectriz de todo. Hay el valor de n. Así, si este ángulo es igual a este ángulo, tendría que igualar los valores. Quiere decir 4n menos 10 debe ser igual a n más 50. Muy bien, porque esta es la medida de este ángulo y esta es la medida de este ángulo, que son congruentes. ¿Por qué? Porque OM es bisectriz. Muy bien, entonces este n pasa a restar. 4n menos n, 3n. Y este menos 10 pasa con signo cambiado a sumar 60. El valor de 3 divide a 60 y n sería igual a 20. Muy bien. Vamos a ver el problema 2. Dice, en la figura OR es bisectriz del ángulo AOB. Es parecido al anterior, ¿no? Acá tengo el ángulo AOB y OR es bisectriz. Significa que este ángulo es igual a este ángulo. Muy bien. Además me dicen del ángulo AOB que mide 144. Entonces, si el ángulo AOB mide 144 y esta es la bisectriz, significa que este lado mide 72 y este lado también mide 72. ¿Por qué? Porque la suma es 144. Pues bien, entonces igualo 4A igual a 72 y además igualo 5B más 12 igual a 72. 5B más 12 igual a 72. Este 12 pasa al segundo miembro a restar y tendría que 5b es igual a 60 y este 5 pasa a dividir. B sería 60 entre 5, que es 12. Muy bien, y por acá el 4 pasa a dividir y tendría A 72 entre 4 y por lo tanto el valor de A, ¿cuánto es? 13, ¿cierto? 40, 50, falta, ¿no? 15, 18. Entonces es 18. 40 más 32, 72. Muy bien, luego ¿qué cosa me piden? Allá el valor de A más B. O sea, como ya conozco A y conozco B, solamente tengo que sumarlos. A más B igual a 18 más 2. Y eso es 30. Muy bien, vamos a ver entonces otro problema parecido, ¿no?, de este tema. El problema 3 dice, en la figura determina el valor del ángulo alfa. Acá está alfa. Bueno, ¿y qué podemos decir de este gráfico? Podríamos decir que este ángulo que está acá, de rojo, es igual a este ángulo que está por acá. ¿Por qué? Por opuestos por el vértice, ¿no? Entonces 4x menos 10 debe ser igual a 3x más 30. Muy bien. Ahora, este 3x pasa a restar, quedaría 4x menos 3x. Y este 30 baja y el menos 10 pasa con signo cambiado, más 10. La resta x y 30 más 10 es 40. Muy bien, hemos hallado el valor de x, ¿sí? Pero a nosotros no nos piden x, nos piden alfa, ¿cierto? ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Como todo esto es una recta, L sub 1, entonces significa que todo esto sería ángulo llano. Muy bien. O también podemos hacer lo siguiente. Bueno, acá alfa opuesto por el vértice alfa. Entonces, como esto es ángulo llano, significa que este ángulo más este ángulo vale 180. Entonces diré alfa más 4x menos 10, todo lo verde, 4x menos 10,
debe ser igual a 180. Muy bien, este menos pasa siendo cambiado, 190. Acá tengo alfa más 4 por x. Como x vale 40, es 4 por 40, 160. El 160 pasa a restar y el valor del ángulo alfa es 30 grados, ¿no? Muy bien. La pregunta 4 dice, si un ángulo es igual al triple de su suplemento, bueno, un ángulo es igual al triple de su suplemento. ¿Cuál es el suplemento? 180 menos alfa. Entonces, ¿cuánto mide dicho ángulo? La pregunta es cuánto vale alfa. Bueno, ¿qué significa suplemento? Si yo tengo un ángulo alfa, ¿cuál es su suplemento? Su suplemento será beta. ¿Pero por qué, profesor? Bueno, siempre y cuando la suma de esos ángulos sea 180. Entonces, un ángulo más su suplemento es 180. Entonces, si yo quisiera hallar este ángulo, diría eso es 180 menos el otro ángulo. Muy bien, eso es para recordar la parte teórica. Ahora vamos a continuar resolviendo. Y diré, alfa es igual a, vas a multiplicar propiedad distributiva, 540 menos 3 alfa. Este menos 3 alfa pasa al primer miembro con signo cambiado y tendré 4 alfa igual a 540. Y de acá despejo el valor de alfa. 540, 270, 135. Entonces, el ángulo alfa vale 135 grados. Y la pregunta 5. Se sabe que el complemento de un ángulo es igual. El complemento de un ángulo. Complemento de un ángulo es igual al doble del mismo. O sea, el complemento de un ángulo es igual al doble del mismo. Complemento de un ángulo, ¿cuánto es? 90 menos ese ángulo. Igual al doble del mismo. Pues tendría 90 es igual a 3 alfa. Y el 3 pasa a dividir de tal manera que alfa vale 30. Este es el ángulo, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención.